Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la serie IFPUG FPA. Este modelo o método que estamos usando para estimar, para calcular de manera genérica, de manera macro, el esfuerzo en un proyecto de software. Cuando hablamos de esfuerzo, estamos refiriéndonos básicamente al tiempo de desarrollo, que considera, por supuesto, varias etapas, dependiendo también de la metodología o modelo de proceso que se está usando, y también junto con el tiempo del valor que tiene ese proyecto en función de todas las cualidades y capacidades que nosotros estemos definiendo para esta situación. Así que es súper importante que nosotros tengamos en cuenta esta situación y por ende nosotros vamos a hablar hoy día acerca del modelo funcional, ¿ya? ¿Qué es el modelo funcional? El modelo funcional es un marco de trabajo para dar forma a lo que conocemos como análisis de puntos de función. El análisis de puntos de función se aplica a todas las primeras etapas del ciclo de vida del proyecto, especialmente la que tiene que ver con la definición de los requerimientos y, por supuesto, el cálculo de ellos y el diseño. Uno de los aspectos que nosotros usamos aquí es el diseño del modelo de datos para darle un sentido específico de función a todo el proyecto completo. Aunque es, como hemos dicho en otras oportunidades, complicado definir todos los requerimientos al inicio y probablemente tengamos un par de dolores de cabeza al comienzo porque no tenemos toda la información, sí podemos avanzar. Ahora, eso también depende justamente de las capacidades que tienen los desarrolladores para comprender el modelo de negocio que se está abordando, porque obviamente si no tenemos eso en dominio, no lo sabemos, vamos a tener que primero hacer un buen proceso de investigación para comprender los objetos, los usuarios o actores que están dentro de ese sistema. Porque el sistema, como les digo, puede ser muy sencillo o muy complejo, pero el éxito o fracaso de la operación o de las operaciones no solo está en la metodología y en el conocimiento del desarrollador, sino básicamente en su desconocimiento del modelo de negocio que se quiere abordar. En el fondo, ¿qué es lo que quiere el cliente? ¿Cuáles son sus objetivos y para dónde quiere ir con este proyecto? Bueno, y si no lo sabe el cliente, ya poco podríamos hacer nosotros. Tendríamos que nosotros hacer la investigación para guiar el proyecto. Para la aplicación del análisis de puntos de función a un proyecto de software, se requiere la existencia de un modelo funcional del sistema, ¿ya? Sobre el cual nosotros podemos apoyarnos para realizar la aplicación del método IFPUG FPA. De lo contrario, tenemos un problema, ¿no es cierto?, porque no llegaríamos a puerto. Para considerar este aspecto o para tener en cuenta, ¿no es cierto?, lo que hemos dicho, tenemos que conocer cuáles son los componentes del modelo funcional. El modelo funcional representa el sistema de software tal y como lo vería el usuario. O sea, está orientado al conocimiento de cómo el usuario ve la funcionalidad del sistema. Se trata entonces de una vista externa del sistema que muestra la funcionalidad que proporciona el software a los usuarios. Tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, a los usuarios que van a usar. ¿Quiénes son esos usuarios? Esos usuarios no son solamente los usuarios finales de la aplicación, sino también cualquier otra entidad que interactúe con el sistema. Hablemos de un sistema que, por ejemplo, está conectado al Servicio de Impuestos Internos de tu país o de este país que es Chile. Bueno, nosotros vamos a tener que conocer también un poco cómo funciona para poder integrarnos a esas APIs, ya sea, por ejemplo, pago de impuestos, generación de boletas, o si tenemos pago realizado electrónicamente. O sea, esos sistemas debemos conocerlos, son parte de los usuarios. También tenemos que ver con el soporte técnico, el administrador, etcétera. Todas las personas en el fondo o sistemas que van a actuar en nuestra aplicación. Los 6 componentes que tiene el modelo funcional son transacciones lógicas, ficheros lógicos, interrelaciones entre las transacciones lógicas,
las interrelaciones entre los ficheros lógicos y las transacciones lógicas, procedimiento para indicar el impacto provocado por cambios en el software y los atributos asignados a transacciones lógicas. Partamos por las primeras, las transacciones lógicas. ¿Qué son? Bueno, estas transacciones representan una interacción del usuario con el sistema del software. Es lo que el usuario percibe como una unidad de trabajo o tarea a realizar por el sistema. ¿Cuáles son las características de las transacciones lógicas? Se definen y se describen en un lenguaje comprensible por el usuario. Hoy es conocido este lenguaje como lenguaje oblicuo. Es un lenguaje transversal que todas las partes comprenden, que no es necesariamente técnico, pero que ayuda a comprender tanto las partes conceptuales como técnicas del proyecto. También es uno de los componentes del sistema de software que se tiene en cuenta para el conteo de puntos de función, porque son las tareas, ¿no es cierto? Son las actividades que el software va a realizar. También estas transacciones lógicas hacen posible la comunicación interactiva entre el sistema y el usuario, permitiendo a este último tanto la introducción de datos al sistema como la modificación y recuperación de los mismos. Entonces, si tenemos un sistema de software que, por ejemplo, hace el control de ventas de una empresa genérica, algunas posibles transacciones lógicas serían añadir un proveedor, añadir un cliente, borrar un proveedor, modificar datos de cliente, imprimir factura, pagar a proveedor, etc. Es decir, estos elementos constituyen lo que llamamos también requerimientos funcionales. También esto está estandarizado en la norma ISO 14143 para la medida del tamaño funcional llamada también VFC o componentes funcionales básicos. Veamos ahora el segundo componente del modelo funcional. Se refiere a los ficheros lógicos. Los ficheros lógicos están representados en un almacén de datos. Representan a un conjunto de datos que están almacenados de manera correcta, ¿no es cierto? Y que son conocidas por el usuario. Normalmente en bases de datos de diferente tipo. Normalmente o casi siempre en bases de datos transaccionales. Tal como sucede con las transacciones lógicas, los ficheros lógicos se definen y se describen en un lenguaje comprensible por el usuario, habitualmente en modelos, ¿ya?, que el usuario puede ver y comprender, ¿ya? También, siguiendo con el ejemplo propuesto en el punto anterior, algunos posibles ficheros lógicos serían datos de proveedores, datos de clientes, datos de materias primas, justamente donde nosotros vamos a guardar la información. En relación a las interrelaciones entre transacciones lógicas, las transacciones lógicas se van organizando en torno a jerarquías de la que puede deducirse interrelaciones entre unas transacciones y otras. Por ejemplo, nosotros podemos tener un último nivel de jerarquía compuesto por transacciones lógicas que están agrupadas en funciones de algún criterio, por ejemplo, según el fichero lógico al cual acceden. En este sentido, una posible agrupación de transacciones podría ser añadir cliente, modificar datos de cliente, borrar cliente y listar cliente. Como vemos, todas estas tareas accederían al mismo fichero lógico de datos, al fichero de clientes o a la tabla cliente, según sea lo que nosotros estamos refiriendo. En los niveles superiores de la jerarquía tendríamos los bloques funcionales o subsistemas del sistema software, mientras que en los niveles intermedios estarían las actividades principales de cada bloque funcional. Según esto, una transacción lógica podría quedar completamente definida de la siguiente manera: gestión de compras y ventas, la gestión de ventas, la gestión de pedido del cliente y la gestión del pedido o el servir el pedido. La gestión de compras y ventas sería uno de los bloques funcionales del programa y servir pedido sería una de las posibles transacciones lógicas de la actividad. ¿Para qué se hace esta clasificación jerárquica? Porque nos permite más adelante calcular el tamaño funcional de cada subsistema o bloque funcional. De todas maneras, nosotros en el ejemplo del proyecto que abordamos, fuimos haciendo lo que se conocería
como una división, ¿no es cierto? Una granularización de todos los procesos para poder definir por proceso cada una de las tareas que debía entrar en el sistema. Hablemos de las interrelaciones entre los ficheros lógicos y las transacciones lógicas. Para poder llevar a cabo su función, cada tarea o transacción lógica utiliza datos que están almacenados en ficheros lógicos, que nosotros habitualmente le llamamos tablas dentro de una base de datos. Estos ficheros lógicos están de alguna forma enlazados o relacionados con las transacciones lógicas. Si tenemos una tabla cliente, todas las tareas que tengamos que hacer están relacionadas con ese fichero. Además, esta interrelación transacción-fichero permite asegurar que el modelo funcional es completo, es decir, que todas las transacciones lógicas tienen sus correspondientes ficheros lógicos a los que acceden. Eso es algo importante porque el modelo funcional no está suspendido en el aire, sino que está anclado justamente a los elementos que componen una base de datos. Veamos el procedimiento para indicar el impacto provocado por cambios en el software. Como sabemos, un proyecto de desarrollo de software es un conjunto de actividades a cuyo término se obtendrá como resultado una nueva aplicación de software. El alcance de la misma se corresponderá o debería corresponderse con las tareas o transacciones lógicas definidas en las primeras etapas del ciclo de desarrollo. Por el contrario, un proyecto de mejora de una aplicación software existente realizará cambios en la funcionalidad de dicha aplicación. En definitiva, añadirá, modificará o eliminará funcionalidad del sistema. Y el alcance de todas estas modificaciones se define en el modelo funcional a través de dos elementos. Una extensión del modelo para comprobar la nueva funcionalidad añadida, marcado del componente funcional afectado con la etiqueta apropiada. Por ejemplo, modificado, eliminado, añadido. Es decir, nosotros vamos a poder también enumerar las modificaciones que se hagan a los componentes que hemos detallado en la lista, ¿no es cierto?, que hemos realizado. Veamos, por último, los atributos asignados a transacciones lógicas. Es posible que nosotros tengamos que asignar ciertos atributos a las tareas o transacciones lógicas que están definidas en el modelo, de tal forma que proporcionen información concreta sobre ciertas partes del sistema. Esto facilita tanto el análisis del sistema en su conjunto como el análisis a nivel de sus componentes o módulos funcionales. Por ejemplo, podría calcularse el tamaño funcional de una parte del sistema considerando únicamente las transacciones lógicas que tengan el mismo valor para un determinado atributo. Por ejemplo, prioridad de terminación. Hay una tablita que yo les estoy mostrando aquí que muestra algunos ejemplos de los atributos comentados junto con posibles valores que podrían tomar. Tenemos el atributo plataforma, que es lo que podría tener los componentes físicos sobre los cuales podría trabajar este software, ¿cierto? No solo físicos, también virtuales, como puede ser una plataforma en Internet, el navegador, etc. El lenguaje, ¿cuál es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar para desarrollar nuestra aplicación? El origen, si es desarrollado, comprado y adaptado, etc. Cuando trabajamos desde cero, nosotros seguramente vamos a querer implementar o calificar este atributo como desarrollado, pero también podría darse el caso que a partir de un modelo, nosotros, nuestra empresa, nuestro cliente compre o también auspiciado por nosotros, es decir, recomendado por nosotros, mejor dicho, podemos nosotros decirle al cliente que compre una solución. No siempre vamos a poder desarrollar todo nosotros. Y por último puede ser comprado y adaptado, ¿cierto? Una solución que fue comprada pero que debe adaptarse a las realidades de negocio y así por el estilo. La versión, ¿cierto? Otro atributo, ¿qué versión tenemos de desarrollo? El estado en el que está cada componente, si está no comenzado, en progreso, terminado. Y la prioridad de terminación, alta, media y baja. En nuestro proyecto que estamos considerando dentro de este curso, yo les había mostrado cómo ir, ¿cierto?, declarando los módulos, cada una de las tareas que debíamos hacer, el tipo, la complejidad
y si está terminado, ¿ya? Pero podemos agregarle otros estados, como lo señala en nuestro documento que estamos revisando en esta oportunidad. Es decir, nosotros igual podemos controlar cada uno de los trabajos, cada una de las tareas, y asignarles un valor. Este valor puede ser justamente no comenzado, en progreso o terminado. Imagínense que estemos trabajando con alguna metodología como Kanban, ¿ya? Y en esta metodología nosotros trabajemos con un tablero de tipo Kanban o Kanbanize u otro parecido, por ejemplo, una herramienta como Trello, Jira quizás. Entonces nosotros podemos darle a cada una de estas tareas el estado en el que están para dar información a nuestro cliente acerca de justamente el trabajo que estamos realizando. Y la prioridad, como ya decíamos, en cuanto a la terminación, si es alta, medio o baja, según el modelo que nosotros estamos utilizando. ¿Qué te parece este contenido? Espero que sea de tu agrado. Vamos a ver en el próximo video representación del modelo funcional y algunos aspectos relacionados con extensiones del modelo funcional para el cálculo y cómo nosotros podemos tomar en cuenta distintos aspectos relacionados con lo que hablamos hoy de la clasificación y la relación. Por ejemplo, definir las interrelaciones de las transacciones lógicas, la relación entre ficheros lógicos y transacciones, etcétera, y que nosotros podemos justamente definir a través de esquemas que ayuden justamente a nuestro cliente a comprender cómo vamos a trabajar. Todo esto lo vamos a ver en el próximo video para que así tú puedas seguir adjuntando conocimiento, porque sé que esto es muy importante cuando nosotros abordamos proyectos de software en donde muchas veces tenemos bastante incertidumbre, especialmente al inicio del proceso. Y por qué no decirlo, también durante el proceso, porque en estos tiempos en que todo es ágil, el cliente también tiene mucho que decir y el equipo también. Entonces van cambiando las prioridades a veces, van cambiando incluso algunas tareas y entonces necesitamos tener un manejo completo de lo que más podamos para no equivocarnos, especialmente lo que tiene que ver con el esfuerzo del proyecto. Así que una vez más, gracias por el apoyo. Te invito a suscribirte si aún no lo haces y como siempre te invito a revisar mi sitio en internet, profesorgaldames.cl. Ahí está el curso Método IFPUG FPA y otros cursos que tengo disponibles para ti. Gracias por todo, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. Que estés súper bien. Chao, chao.